La joven Apache entra en la tienda del vaquero. Al amanecer, ella es mía. Cuentos del salvaje oeste. El amanecer se arrastraba sobre el horizonte como un hilo de fuego difuso, teñiendo de rojo los contornos de las montañas que rodeaban el rancho. El aire olía a tierra seca y a humo viejo. El invierno había dejado su marca en cada piedra y cada madera de la construcción solitaria. La tienda del vaquero, una cabaña de troncos endurecidos por el viento y la nieve de años, se alzaba aislada, sin vecinos a kilómetros, con apenas la promesa de calor en su chimenea y un techo que resistía las tormentas. Ella apareció primero como una sombra entre la bruma. Su figura era delgada, frágil incluso, y la nieve se pegaba a su pelo oscuro como una corona de escarcha. Cada paso era torpe, pero determinado, sus botas hundiéndose en la nieve endurecida. Nadie más había pasado por allí en semanas, tal vez meses, y sin embargo ella llegaba a la puerta del vaquero como si conociera aquel refugio solitario. Él estaba allí, entre la penumbra del interior, sentado junto a la mesa de madera, puliendo un rifle con movimientos lentos y precisos. No levantó la vista al principio, sabía que cualquier sonido extraño traería problemas. Cuando la puerta se abrió con un crujido, giró apenas la cabeza, evaluando. No había palabras de bienvenida ni sorpresa. La mujer se detuvo en el umbral, la respiración visible en el aire helado, los ojos grandes y cautelosos. El vaquero era un hombre de silencio pesado, rostro curtido por sol y viento, con cicatrices que hablaban más que su voz. No preguntó nada. Solo observó. Ella, a su vez, midió cada movimiento, consciente de que cualquier gesto en falso podía desencadenar desconfianza. La nieve se deslizaba de sus hombros, y sus dedos temblaban mientras cruzaba el umbral, llevándose consigo el frío que había cargado por horas. Finalmente, ella habló, con voz baja y tensa, apenas un hilo entre el viento y el eco de la cabaña: no puedo seguir sola. Él asintió con un leve movimiento, y fue suficiente. No necesitaba más palabras. Se levantó con lentitud, dejando que el silencio ocupara la habitación antes de acercarse a la chimenea. Sin preguntar, colocó un banco frente al fuego, y ella se sentó. Sus manos temblaban, cubiertas de nieve y heridas menores, había sangre seca en su muñeca, un rasguño profundo en el antebrazo. Él la observó mientras encendía unas ramitas en la chimenea, el crujido de la madera fría llenando el vacío. No había compasión evidente en su mirada, solo un reconocimiento silencioso del peligro y la necesidad de sobrevivir. Ella no se movió. Nadie le había ofrecido refugio en semanas, la frontera era un lugar donde la soledad podía matar más rápido que un revólver. Aún así, había un aire de seguridad en la presencia del hombre, aunque no lo mostrara. No hablaban, pero entendían que la cabaña, por unas horas al menos, era un límite entre la vida y el frío. La mujer miró alrededor con cuidado. Cada objeto en la tienda tenía un propósito: la escopeta colgada sobre la pared, los utensilios de cocina alineados, un saco de trigo en el rincón. Todo indicaba que aquel hombre sabía vivir con lo justo y lo necesario. Su orgullo y su autosuficiencia eran tan claros como la línea de nieve que cubría la ventana rota. ¿Comida?, preguntó ella al fin, con un hilo de voz. Él asintió de nuevo, señalando el saco de trigo y un par de frascos de carne seca. No ofreció palabras de consuelo, ni gestos exagerados. Solo la vida, medida en lo que podía dar y proteger. Ella se movió lentamente, con respeto, sin tocar más de lo necesario, consciente de que en aquel mundo, todo tenía un valor. Mientras ella comía con manos temblorosas, él observaba desde su silla, siempre alerta. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, le recordaba que la frontera no perdonaba errores. La mujer no preguntaba por su pasado, y él no ofrecía su historia. Había un pacto tácito: aquí se sobrevivía o se moría, y la confianza era un lujo que se ganaba poco a poco. Unos pasos resonaron afuera, suaves y vacilantes. Ambos se detuvieron. La nieve crujía bajo un peso desconocido. El vaquero instintivamente rozó el rifle, sin levantarlo, y la mujer tensó los hombros.
Nadie habló, nadie se movió más que sus ojos. Finalmente, los pasos se alejaron, dejando un silencio aún más denso que antes. La frontera era peligrosa, la gente podía ser peor que el frío. ¿Vas a quedarte mucho?, preguntó ella con cautela, casi sin querer romper la quietud. Hasta que no haya peligro, respondió él, simple, seco, sin ofrecer promesas. Ella asintió, aceptando esa medida. No había palabras de cariño, ni gestos de protección innecesarios. Solo la crudeza de la realidad, una joven herida y sola, y un hombre que podía ofrecerle refugio si aceptaba las reglas del silencio y la supervivencia. El sol avanzaba lentamente sobre las montañas, y la luz iluminaba las líneas de su rostro, rígidas y marcadas. La mujer miró el exterior a través de la ventana cubierta de escarcha. Afuera, la nieve cubría todo, un mar blanco que recordaba cuán vulnerable estaba. Pero dentro, había un calor silencioso, una tregua en medio de la frontera. A la tarde, cuando el viento aumentó y el cielo se volvió gris, él preparó la única habitación disponible, un pequeño rincón con mantas viejas. No dijo nada, colocó las mantas en el suelo y dejó que ella se acomodara. La mujer, por primera vez en días, cerró los ojos y dejó que la fatiga se la llevara. No había promesas de mañana, solo la certeza de sobrevivir el hoy. Al caer la noche, mientras la chimenea crepitaba y el viento golpeaba los muros de madera, él permaneció sentado, vigilante. La joven dormitaba, su respiración lenta y medida. Afuera, la frontera estaba viva, lobos a lo lejos, el viento arrastrando polvo y ramas rotas, el eco de la soledad. Dentro, había una tregua frágil, un entendimiento silencioso que ninguna palabra podría reforzar. Antes de cerrar los ojos él mismo, rozó la escopeta, verificando cada pieza. Mañana sería otro día. La joven sobreviviría si lo acompañaba, si aceptaba las reglas del lugar. Y él cumpliría su responsabilidad, como siempre lo había hecho. Ninguno confiaba aún en el otro, pero en el borde de la frontera, a veces eso era suficiente para empezar. La noche cayó pesada, y la nieve continuó su avance sobre la cabaña. Nadie sabía qué peligros traería el amanecer. Pero por primera vez desde que había llegado a esa tierra salvaje, ella no estaba sola. Y él estaba allí, como siempre, cargando su silencio y su pasado, listo para lo que viniera. El viento oyó un recordatorio, la frontera no perdona. Pero dentro de la cabaña, por unas horas, existía algo parecido a un refugio. Un inicio de confianza que tendría que construirse, piedra sobre piedra, como los muros que los rodeaban. Y así, con la chimenea como única testigo, el hombre y la mujer se enfrentaron al frío, a la distancia y al peligro. Ninguno sabía aún si podrían sobrevivir juntos, pero el primer gesto de cuidado ya había sido dado. Silencioso, medido, necesario. La frontera esperaba, el sol se filtraba con tibieza sobre la nieve recién caída, dibujando líneas doradas sobre los troncos del rancho. Dentro, la cabaña estaba en silencio, solo roto por el crujido de la madera y la respiración tranquila de la joven apache, que dormía bajo las mantas ásperas pero cálidas. El vaquero ya estaba de pie, fuera de la habitación, revisando la despensa y asegurándose de que nada faltara. Sus movimientos eran meticulosos, precisos, cada acción medida, como si el tiempo estuviera hecho para sobrevivir y no para perderse en palabras. Cuando ella despertó, encontró la habitación fría aún, pero con un leve calor que había quedado tras su presencia. No dijo nada al levantarse, simplemente se acomodó las mantas y fue hacia la puerta. Él estaba afuera, con la escopeta cruzada sobre el hombro, observando el horizonte. Al verla, no hizo gesto alguno, simplemente siguió revisando el terreno. Su silencio le decía más que cualquier saludo. El agua del arroyo está congelada, dijo ella, finalmente, con voz baja y firme. Se puede romper el hielo, respondió él, sin mirar. Y así comenzó la primera rutina compartida, pequeñas tareas, silenciosas, que marcaban la vida en la frontera.
Ella recogía leña, alimentaba a los pocos animales que sobrevivían al invierno, cargaba agua desde el arroyo con cuidado, mientras él vigilaba el perímetro y reparaba desperfectos en la cabaña. No había gestos de cariño, pero la cooperación silenciosa empezó a generar algo nuevo, un reconocimiento de habilidades, un respeto mutuo que no necesitaba palabras. Un día, mientras ella trataba de encender un fuego con ramas húmedas, el viento se levantó con fuerza y derribó parte de la cerca que protegía el corral. Él apareció detrás de ella sin que lo notara, levantando una tabla caída y colocando otra en su lugar. No dijo nada, ella solo asintió con un gesto breve, aceptando la ayuda sin orgullo ni vergüenza. Cada acción de cuidado era sutil, pero decisiva. Durante las noches, cuando el frío se hacía más intenso y la nieve golpeaba las paredes, él se sentaba cerca de la chimenea, mientras ella se movía en silencio, preparando algo caliente para ambos. Sus miradas se cruzaban apenas, ningún comentario innecesario. La distancia se llenaba de gestos mínimos, pasarle una manta, ajustar la leña, asegurarse de que la comida no se enfriara. Cada gesto era una promesa silenciosa de protección, sin palabras que pudieran empañar la dignidad de ninguno de los dos. Ella empezó a hablar de su pasado, poco a poco, con fragmentos. No mencionaba nombres, ni lugares específicos, solo imágenes, la pérdida de su familia, la traición de aquellos que deberían haber cuidado de ella, la soledad que la había acompañado hasta ese amanecer. Él escuchaba sin interrumpir, como si su silencio fuera un muro que protegía la verdad de ella. Nunca ofreció consejos ni promesas, solo estaba allí, permitiendo que su historia se desplegara a su propio ritmo. Un día, mientras reparaban la cerca del corral juntos, un sonido extraño se escuchó entre los árboles. Ramas rotas, pasos que no pertenecían al viento. Ella se tensó, instintivamente detrás de él. Él apenas movió un dedo, señalando que se mantuviera baja, mientras colocaba la escopeta en posición. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que finalmente la amenaza pasó, un grupo de lobos a la distancia, inspeccionando los restos de la nieve. Nadie dijo palabra, pero en ese instante, un hilo invisible de confianza se tensó entre ellos. Ella entendió que podía depender de él para algo más que refugio, para seguridad, para vida misma. Con el tiempo, la rutina trajo pequeñas discusiones silenciosas sobre espacio, tareas y límites. Ella se negaba a ser tratada como una carga, insistiendo en ayudar en todo lo posible, y él respetaba cada decisión, aunque supiera que podía hacerlo más rápido solo. Esa aceptación mutua era más valiosa que cualquier palabra de afecto, era la base de un vínculo que crecía sin prisa, sostenido por responsabilidad y respeto. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el arroyo, el hielo se quebró bajo uno de sus pies. Él estaba cerca, pero dejó que ella encontrara su equilibrio sola primero. No ofreció manos hasta que ella sintió con gesto silencioso, aceptando la ayuda. Ese tipo de interacciones se repitieron, pequeñas pruebas de confianza, donde cada gesto debía ganarse, cada mirada evaluada. La joven empezó a notar detalles en él, la cicatriz que atravesaba su mejilla derecha, la forma en que sus manos sujetaban las herramientas con seguridad, la manera en que sus ojos evaluaban cada sombra, cada movimiento fuera de la cabaña. Cada gesto era medido, cada decisión silenciosa. Aprendió que no necesitaba palabras para sentir que alguien velaba por su vida. Por su parte, él empezó a notar la determinación de ella, como sus movimientos eran precisos a pesar del cansancio, como su mirada se mantenía firme aunque el miedo estuviera presente. Reconoció que no era débil, que no buscaba indulgencia, que sobrevivir en la frontera no se trataba solo de fuerza, sino de voluntad. En ese reconocimiento silencioso, nació un respeto mutuo que ninguno de los dos podía ignorar. Pero la frontera no se olvidaba de ellos. Un día, un grupo de hombres apareció al borde del bosque, voces gruesas y burlonas. Habían oído del rancho solitario y decidieron inspeccionar. El vaquero y la joven se movieron con rapidez, silenciosos. Él la guió detrás de la cabaña, manteniendo la escopeta lista, mientras evaluaba la situación.
Nadie hablaba, solo observaban, calculaban. La joven comprendió que no era momento de heroísmo ni de palabras, solo de supervivencia. Al final, los hombres se marcharon, frustrados por no encontrar nada de valor y desalentados por la presencia del hombre y la fuerza que emanaba. La joven respiró profundamente, sintiendo la tensión en sus hombros relajarse apenas un poco. Él permaneció junto a ella, en silencio, asegurándose de que la amenaza se hubiera ido de verdad. Ninguno necesitó felicitaciones ni palabras, habían sobrevivido otra prueba, y la confianza crecía, sólida, invisible, pero real. Con cada día que pasaba, la joven se sentía más parte de la cabaña, más capaz de enfrentarse al frío y al peligro, pero también más consciente de que su seguridad dependía del hombre que no decía nada y que lo hacía todo. No había promesas de afecto, ni caricias innecesarias. Solo gestos medidos, silenciosos, precisos, que hablaban de cuidado y protección. Esa era la forma en que la frontera enseñaba el valor de la confianza, piedra sobre piedra, gesto sobre gesto, sin palabras que pudieran debilitarla. Y mientras el invierno seguía su avance, la cabaña se convirtió en un refugio imperfecto pero seguro. La nieve continuaba cubriendo la tierra, y la soledad persistía en cada colina y cada árbol, pero dentro de esos muros de madera, un vínculo silencioso se tejía entre el hombre y la joven apache. Un vínculo que aún no era afecto, pero que era mucho más, era confianza, respeto y la certeza de que, aunque la frontera quisiera separarlos, podían enfrentarla juntos. Al caer la noche, cuando el viento volvió a aullar entre los árboles y la nieve golpeaba los troncos, ambos se sentaron frente a la chimenea. Ella tejía lentamente una pequeña manta de lana que había encontrado, y él ajustaba las armas y herramientas que utilizaban durante el día. No se miraron, no hablaron. No era necesario. La cercanía silenciosa era suficiente. La frontera estaba viva allá afuera, pero dentro, por ahora, había tregua. El amanecer llegaría otra vez, con nuevos desafíos, nuevas pruebas. Pero por primera vez, la joven comprendió que su supervivencia no dependía solo de su fuerza, sino de aquel hombre que, sin palabras, le ofrecía protección y espacio para elegir. Y él, a su vez, comprendió que no podía protegerla sin respetar su dignidad y su voluntad. Entre ambos, un equilibrio precario, pero firme, comenzaba a asentarse. La frontera enseñaba de manera dura, pero justa, la confianza se gana poco a poco, y el respeto es más valioso que cualquier promesa. Mientras la nieve seguía cayendo, la cabaña permanecía como un faro silencioso en la inmensidad blanca. Dentro, el hombre y la mujer empezaban a comprender que podían sobrevivir juntos, que podían aprender a depender uno del otro, sin apresurar la cercanía ni perder la dignidad. Y así terminó otro día en la frontera, con la nieve, el silencio, la vigilancia y la rutina que los unía. Con el amanecer prometiendo más pruebas y la certeza de que la confianza ya había echado raíces, invisibles pero firmes. El invierno había endurecido la tierra y la nieve acumulada dificultaba cada paso fuera de la cabaña. El amanecer llegó pálido, filtrándose entre los troncos y proyectando sombras alargadas sobre la nieve inmaculada. La joven apache, ya acostumbrada a la rutina del rancho, movía con cuidado los cubos de agua congelada y alimentaba a los animales, mientras él la observaba desde la puerta, con el rifle cruzado sobre el hombro. Nada en sus gestos delataba emoción, sin embargo, sus ojos vigilaban cada movimiento con la misma intensidad de un depredador que protege su territorio. Ese día, el peligro llegó de manera inesperada. Un grupo de hombres, más organizado que los vagabundos o lobos que habían rondado antes, apareció al borde del bosque. Sus voces eran ásperas, sus risas cargadas de amenaza. Buscaban tierras, ganado y, quizás, lo que la cabaña guardaba, una mujer sola. El vaquero se movió con calma, indicándole con un gesto que permaneciera dentro, detrás de los troncos más gruesos, mientras él evaluaba la distancia y la posición de los hombres. La joven comprendió de inmediato que no habría lugar para heroísmo, la supervivencia dependía de decisiones rápidas y precisas.
Sin necesidad de órdenes, se movió a la sombra, guardando silencio, su respiración apenas perceptible. Por primera vez, el vínculo que habían tejido en semanas sería puesto a prueba, él protegería, ella confiaría. Los hombres avanzaron con pasos pesados, cercanos pero prudentes, evaluando la cabaña desde la distancia. Uno de ellos apuntó con una escopeta hacia la puerta, y el vaquero respondió colocando su rifle entre los troncos, firme, calculando cada disparo posible. La tensión era casi tangible, la nieve parecía contener la respiración, las ramas inmóviles como espectadores silenciosos. No disparen, susurró la joven, apenas audible, pero con un tono firme que reflejaba su voluntad de no provocar un enfrentamiento innecesario. Él la miró un instante, leyendo la determinación en sus ojos, y asintió ligeramente. No había gesto de duda, la supervivencia de ambos dependía de esa coordinación silenciosa. Los hombres, desconfiados de la calma del rancho y del hombre que no mostraba miedo, se detuvieron. Uno avanzó con cautela, y el vaquero, sin levantar la voz, apuntó y disparó un tiro cerca de sus pies, levantando una nube de nieve y tierra que obligó al intruso a retroceder. La joven contuvo el aliento, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas, mientras él mantenía la calma absoluta. Cada segundo estaba calculado, cada gesto medido. Cuando los hombres finalmente se retiraron, frustrados y conscientes de que no encontrarían lo que buscaban, ella sintió un alivio profundo, mezclado con respeto. No hubo palabras de celebración, solo un reconocimiento silencioso de que la frontera podía ser implacable, y aún así ellos habían sobrevivido juntos. Esa noche, frente a la chimenea, algo cambió. La tensión del día no se disipó. El frío seguía golpeando los troncos de la cabaña, y el viento arrastraba nieve contra las ventanas. La joven se sentó cerca del fuego, su cuerpo todavía temblando por la adrenalina y el frío. Él permaneció sentado a su lado, a una distancia respetuosa, ajustando la escopeta y revisando la pólvora. No hubo palabras de consuelo, bastaba con la cercanía silenciosa. Finalmente, ella se atrevió a romper la distancia, tocando suavemente su brazo, un gesto mínimo pero cargado de significado, un reconocimiento de que su protección había sido efectiva, y que ella confiaba en él. Él no retiró la mano, simplemente permitió el contacto, sin más gesto que permanecer firme, vigilante. Esa primera intimidad no era pasión, ni romance. Era confianza ganada en medio del peligro, un lazo forjado por la necesidad de sobrevivir juntos. Durante los días siguientes, la joven y el vaquero se movieron con mayor coordinación. Ella ya no dudaba en realizar tareas cerca de él, y él aceptaba su presencia sin desconfianza. Los límites seguían presentes, claros y respetados, pero la cercanía aumentaba, lenta, medida, como un hilo que no se rompe aunque la tormenta intente arrastrarlo. El peligro, sin embargo, no había desaparecido. La frontera seguía viva, y la noticia de la presencia de la mujer había llegado a oídos de otros hombres codiciosos. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, escucharon el crujido de ramas y pasos calculados. Esta vez no era un grupo de vagabundos, eran hombres armados, con intenciones claras. El vaquero levantó la escopeta sin una palabra, señalando a la joven que se moviera hacia el rincón protegido de la cabaña. La tensión era máxima, cada respiración se convertía en un ruido peligroso, cada sombra un posible enemigo. No puedo quedarme detrás, dijo ella con voz baja, determinada. Entonces quédate a mi lado, respondió él, simplemente, sin gestos de afecto, solo la indicación de que confiaran el uno en el otro. Juntos, se enfrentaron a la noche. No había heroísmo ni movimientos exagerados. Cada disparo, cada acción, era calculada para sobrevivir. Cuando los hombres finalmente se retiraron, desalentados por la resistencia inesperada, ambos se sentaron frente al fuego, respirando con dificultad. La joven apoyó la cabeza en su hombro por primera vez, un gesto silencioso de alivio y reconocimiento. Él no dijo nada, solo permitió el contacto, firme y tranquilo, cargando con la responsabilidad que la frontera exigía.
Esa cercanía fue la primera verdadera intimidad entre ellos, no hablada, no proclamada, sino ganada con peligro, confianza y cuidado mutuo. El vínculo que habían tejido en semanas de rutina y supervivencia se consolidó en una noche de amenaza compartida. No había palabras de amor, solo la certeza de que podían depender el uno del otro en la crudeza del mundo que los rodeaba. Al amanecer, mientras el viento barría la nieve sobre los árboles y la cabaña, ambos se levantaron. Las heridas de la joven habían sanado parcialmente, pero su dignidad permanecía intacta. Él ajustó las armas y revisó la cabaña, como cada mañana, mientras ella lo observaba con ojos que ahora contenían algo más que respeto, había confianza, un vínculo silencioso que podía soportar la dureza de la frontera. La frontera enseñaba a sus habitantes a depender de gestos, a valorar la acción sobre las palabras, y la joven había aprendido que el hombre que la protegía era más que un guardián. Era un compañero silencioso en un mundo donde cada paso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La nieve continuaba cayendo, pero la cabaña permanecía como un faro de tregua. El peligro no había desaparecido, pero juntos, habían aprendido que podían enfrentarlo. Y esa certeza, silenciosa y firme, era un nuevo tipo de intimidad, un pacto que la frontera no podía romper. El día terminó con el fuego crepitando, la cabaña envuelta en sombras largas y la respiración compartida de dos sobrevivientes que habían elegido permanecer juntos, no por deseo romántico, sino por necesidad, respeto y confianza ganada en sangre y hielo. El sol de invierno apenas lograba calentar la nieve que cubría el rancho. La cabaña se erguía entre el blanco inmenso, firme, como un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Afuera, la frontera permanecía implacable, viento cortante, ramas quebradas, ecos de animales y hombres que podrían aparecer en cualquier momento. Dentro, el vaquero y la joven apache se movían con la precisión adquirida tras semanas de rutina y peligro compartido. No había gestos innecesarios, ni palabras de consuelo. Todo lo que hacían estaba dictado por la supervivencia, por la necesidad de mantener a salvo la vida que habían decidido proteger juntos. Esa mañana, la amenaza que había acechado sus días se concretó. Un grupo de hombres armados apareció al borde del bosque, esta vez con más determinación. Traían intenciones claras, cobrar venganza por la resistencia que habían sufrido, tomar lo que podían, dejar huella de miedo. El vaquero evaluó la distancia, los números, la posición del sol, la nieve profunda, y señaló con un leve gesto que la joven debía permanecer dentro. Pero ella no se quedó atrás, eligió moverse a su lado, comprendiendo que la defensa no era un acto de osadía, sino un pacto silencioso de protección mutua. El enfrentamiento no fue heroico ni espectacular, fue preciso, calculado, cargado de tensión. Cada disparo, cada movimiento, estaba pensado para minimizar riesgos. Ellos no buscaban daño innecesario, buscaban sobrevivir y proteger lo que tenían. Cuando finalmente los hombres huyeron, derrotados por la calma y la estrategia del vaquero, la joven exhaló un suspiro largo, apoyando la frente contra su hombro. Él no dijo nada, solo permitió que el gesto ocurriera, reconociendo que su vínculo era más fuerte que cualquier palabra. Durante los días siguientes, ambos reforzaron la cabaña y el corral, revisaron armas y provisiones, y continuaron con la rutina de supervivencia que los había unido. La frontera seguía siendo implacable, pero ellos habían aprendido a enfrentarla juntos. La joven había recuperado parte de su fuerza, pero conservaba su dignidad y su independencia. Él había reforzado su responsabilidad y su cuidado silencioso, aceptando que protegerla no significaba controlar cada movimiento, sino respetar su voluntad. Con el tiempo, llegaron noticias de que los hombres que habían atacado la cabaña se dispersaban. La frontera, salvaje y sin ley, seguía siendo peligrosa, pero la amenaza inmediata se había disipado. La joven y el vaquero continuaron viviendo entre la nieve y el viento, realizando tareas diarias, observando el horizonte, compartiendo silencios más que palabras. La rutina se convirtió en un hilo constante, un espacio seguro en medio de la crudeza de la frontera. Una tarde, mientras arreglaban una puerta dañada por el viento,
la joven se detuvo y miró hacia él con una decisión contenida. No había palabras de afecto, no era momento de declaraciones. Solo un gesto, se acercó, tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Él no apartó la suya. Era un acto simple, silencioso, pero cargado de significado. La confianza que habían construido a lo largo de semanas se consolidaba ahora en un compromiso tácito, permanecer juntos frente a cualquier peligro, apoyarse mutuamente, respetar su dignidad y su voluntad. Con el invierno acercándose a su fin, la frontera no perdía su dureza, pero la cabaña se convirtió en un refugio seguro. La joven y el vaquero habían aprendido a depender uno del otro, no por necesidad sentimental, sino por supervivencia y respeto. La intimidad que surgió entre ellos era silenciosa, medida, ganada con cada peligro enfrentado, cada noche vigilada, cada gesto de cuidado mutuo. Finalmente, la vida en la cabaña adquirió un ritmo propio. Las mañanas comenzaban con tareas precisas, las tardes con reparaciones, y las noches con el calor de la chimenea y la seguridad compartida. La joven podía moverse libremente, tomar decisiones, fortalecer su cuerpo y espíritu, él podía cumplir con su responsabilidad de protección sin imponer control. Cada día consolidaba la relación, uniendo experiencia, respeto y confianza de manera tangible, pero realista. La frontera no ofrecía finales felices de cuentos, ofrecía supervivencia y responsabilidad. Ellos aprendieron a vivir con ello. No había promesas de amor eterno ni fantasías, había certeza de compañía, de confianza sólida y silenciosa. La joven no estaba sola, y él no estaba cargando su pasado sin alivio, juntos, enfrentaban la realidad, protegidos por el vínculo construido en acción y silencio. El viento soplaba fuera de la cabaña, pero dentro, había un calor estable, un ritmo de vida que representaba más que comodidad, representaba pertenencia y cuidado. La joven apoyó la cabeza en su hombro, y él, sin moverla ni abrazarla de manera innecesaria, permaneció firme a su lado, aceptando la compañía y ofreciendo seguridad. Ese era el lenguaje que la frontera entendía, no palabras, sino actos medidos, silenciosos, decisivos. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a ceder, dejando ver la tierra dura y el verde tímido que empezaba a surgir. Los animales del corral se movían con más libertad, y los caminos hacia el bosque ya no estaban bloqueados por la nieve. La frontera continuaba siendo peligrosa, pero la cabaña y quienes la habitaban habían establecido su territorio. La joven y el vaquero habían pasado de la desconfianza y la tensión inicial a una coexistencia sólida y silenciosa, donde cada acción confirmaba el respeto y la dependencia mutua. Al caer la noche, mientras la chimenea crepitaba y el cielo se teñía de púrpura, la joven se recostó junto a él. Sus manos se encontraron, entrelazándose sin palabras. Él no dijo nada, solo permitió que el contacto ocurriera, reconociendo que la vida que compartían había echado raíces. La frontera seguía siendo cruel y despiadada, pero dentro de la cabaña, por primera vez, había certeza, no estaban solos. El viento aulló afuera, recordando que la frontera no perdona. Pero dentro, el silencio estaba lleno de significado. La joven y el vaquero habían sobrevivido juntos, habían ganado confianza, habían enfrentado el peligro y habían elegido permanecer uno al lado del otro. No por romance apresurado ni por palabras vacías, sino por acción, responsabilidad y respeto. Y así terminó la historia de la cabaña en la nieve, con la frontera aún implacable afuera, y dentro, un hombre y una mujer que habían encontrado algo que la ley y la sociedad nunca podrían ofrecer: seguridad mutua, dignidad compartida y la certeza de que ya no estaban solos.